espérate un poquito entonces. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a cerrar el tema de textura y todos los años cambiamos cómo entrelazamos contenidos y este año vamos a terminar con las variables de textura. Anda para adelante. Y dijimos lo que era textura, dijimos, seguí. Hablamos de las 5 variables, nos faltaba, vos seguí esta intensidad, nos faltaba hablar de intensidad, que empezamos hablando de intensidad. ¿Qué vamos a ver hoy para que nos cierre la historia? Como la variable intensidad está relacionada con la luz, y nosotros tocamos en el tema de color y luz, que lo vamos a ver mucho más adelante, hemos sacado un fragmento de lo que son claves de valor de la clase de color, que la vamos a ver dentro de unos meses, para poder insertarla y ustedes entiendan el tema del manejo de la luz con la textura. Y vamos a cerrar con el tema de los límites de percepción de la textura y con un ejemplo finalmente muy rápido, operativo, para que ustedes sepan cómo tienen que operar con la textura, con el contraste y con las claves de valor, que es lo básico que ustedes tienen que saber. No solo para... Hasta ahí, quédate. Anda más adelante. No, ahí, Regio. Vamos a repasar un poco esto. Y bueno, y al último vamos a ver un pequeño ejemplo que se nos ha ocurrido al último, como para que puedan operar ustedes en el trabajo práctico y en el parcial. Bueno, la última variable, que era la nueva, de las dos variables nuevas, que era repetición e intensidad, que ustedes conocían del año pasado, solamente densidad, tamaño y orientación. Bueno, ahora repetición ya lo vimos, ahora vamos a cerrar con intensidad. Dijimos que estaba relacionado con la luz. Y lógicamente está, si hay luz, está relacionado con una de los modos de percepción, que es la visual, claramente. Entonces, esto nos lleva a decir que la textura no es independiente de las entidades visuales, lógicamente, pero a pesar de eso sabemos que la textura, aparte, tiene otra modalidad de percepción, que es la táctil. Además, esto chivo al lado, ¿no es cierto? Entonces, esta textura visual puede ser tanto bidimensional o tridimensional. Ustedes hicieron el año pasado bidimensionales, ¿no es cierto? Lo hicieron pintando, creo, texturas sobre un elemento, una lámina, ¿no es cierto? Y sabemos que esta textura visual, y esto ya lo vamos a ver después en color, no es, en nuestro caso, la textura no es atributo del color, y eso lo empezamos hablando el otro día. Es atributo de la luz, porque yo puedo tener una textura con color y llevada a los acromáticos del negro y blanco, me queda la definición de la textura a través del valor de un objeto que puede tener un color o lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, no es variable del color, sino es variable de la luz que tenga ese color, si es que tiene color, el objeto texturante. Eso queda claro, eso lo explicamos el otro día. Entonces, la intensidad referida a la dimensión valor se puede visualizar solamente por el sentido de la vista, ¿no es cierto? Esto está claro. Si hay luz, hay textura. Si hay una mínima cantidad de luz, ya sea diferencia de objetos o luces que lo iluminan, lógicamente se va a ver la textura. Si no hay luz, no se visualiza la textura.
¿Queda claro eso? Entonces, se va a ver textura cuando hay una diferencia de valor entre los objetos texturantes o los elementos texturantes. Pero esas diferencias de valor vienen dadas por las características de los elementos texturantes, ¿no es cierto?, por la delimitación, entre los propios elementos, ¿no es cierto?, entre los elementos y los intersticios que pueden quedar, y todo a partir de la incidencia de la luz. ¿Qué quiere decir incidencia de la luz? Una fuente luminosa ubicada en el espacio, dirigida la luminosidad hacia la textura con X angularidad, y aparte, si es percepción visual, tiene que ver dónde estoy parado yo, visualizándola. Eso queda claro, ¿no? Bueno, seguí, Ana. Con respecto a esto lo hablamos y dijimos que cualquier tinte iba a tener una cantidad de luz. Ahora, Ana, te pido por favor que abras el último que he hecho, el único PDF que trae las escalas de grises con el modelo de Munsell. No, ese no. El otro PDF que está solito. Esto es lo último. ¿Qué es? Entonces, nosotros dijimos que cada color en el círculo cromático, si los ven al círculo cromático de la izquierda, están la variación de los 24 tintes generales, de las combinaciones de los primarios con los secundarios, etcétera, 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 que lo han visto en primer año. Pero acá lo interesante es ver que si yo llevo ese círculo cromático a perder su tinte, pero no la cantidad de luz de ese tinte, llevarlo y revertirlo a una escala de grises, nos va a dar inmediatamente la cantidad de luz que tiene, luz o valor, o como me dijeron otro día, brillo. Bueno, nosotros lo vamos a definir como valor de ahora en más. Vemos, por ejemplo, el amarillo, que es el 24, es el que tiene mayor cantidad de luz, y el de menor cantidad de luz es el azul ultramar, y sus allegadas, ese es el 24 amarillo. Su opuesto es el que tiene menor cantidad de luz, o sea, bajo valor. El amarillo, alto valor. Y les dije además, bueno, esto se lo he hecho porque justamente se planteó esto en la clase del otro día. Y asocié eso con el esquema de sólido de Munsell, que al E le falta una D, de Munsell, en donde sí, exactamente ahí, en la vistita que tengo yo, y he sido yo la que lo he obviado. En el círculo de Ostwald, este círculo cromático, en vez de ser oblicuo como es en el de Munsell, va horizontal, porque un modelo en realidad nos está diciendo cómo pensamos algo para procesarlo, evaluarlo con las distintas variables. Cualquier modelo político, económico, modelo de color, modelo de lo que sea, de proyecciones a futuro demográfica, lo que sea. Un modelo nos está diciendo cómo pensamos algo y cómo lo podemos analizar y ver en este caso es un modelo tridimensional. Entonces, lo fundamental del esquema del sólido de Munsell, que tiene una escala de grises del blanco, 100% de luz o valor, negro, 0% valor o luz. Entonces, este círculo cromático se ubica de tal forma que el amarillo, que es el que tiene mayor luz, está a la altura de la cantidad de luz que ese color contiene. Y si vamos al de abajo, ese azul violáceo, la cantidad de luz que tiene y equivale al gris correspondiente en la escala. Entonces, este círculo cromático se mueve y ya no queda perpendicular a la escala de blancos y grises, sino que queda oblicuo. Eso les queda claro, ¿no?
Daniela, dijimos que no lo íbamos a grabar porque todo esto está en los apuntes. Es más, esto se los voy a subir al Facebook, así que quédense tranquila porque los apuntes, no puedo darle los apuntes de color entero porque no corresponde, se van a saturar. Tienen que tener los datos correspondientes para trabajar en textura. Y la teoría de textura ya se las hemos dado. Hoy lo que tenga acá, que es esto, más el ejemplo que han visto, se los voy a subir para que lo tengan idea. Bueno, teniendo claro esto, les queda claro esto, ¿no? ¿Por qué operamos así? Bien. Ahora vamos a ver por qué tomamos los valores de intensidad para trabajar la textura. Volvé de nuevo a la otra presentación. Sí. Era la de textura, ¿no? Una página... justo quedamos ahí, Dios. Bueno, entonces ahora voy a hablar de claves de valor para remontar después e irnos nuevamente a la clase de textura. Necesito que entiendan dos conceptos, el de clave de valor y el de contraste, para que puedan entender lo de intensidad que va en el tema de textura. Bueno, esto que ven ustedes en este momento acá ha sido reemplazado por lo que les acabo de mostrar, del círculo cromático, con todos los tintes, su homologación a blanco y negro y su ubicación en el círculo modelo de Munsell. Seguí, Ana. Bueno, acá es un ejemplo de que cómo visualizan la forma y lo que vemos que es tridimensional. Y podemos llegar a entender que es una forma que se va repitiendo, ¿no es cierto?, con un orden y que evidentemente se puede visualizar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un enfoque y hay porque hay una visualización de la forma a través de la ubicación de una fuente luminosa. Si esa fuente luminosa la pongo por detrás de ese panel, no veo ninguna textura. Si lo pongo rasante, por ejemplo a la derecha, se van a ver estas pirámides, ¿no es cierto?, la iluminación del triángulo de la pirámide que va a la derecha, y lo demás se va a ver oscuro. ¿Vamos bien? Seguí. Entonces, ahora vamos al tema de claves de valor. El sistema que vamos a manejar son dos. El concepto de clave de valor y el concepto de contraste. Esto es un palabrerío, pero ahora vamos a seguir a definir. Mira, negra, andate ahora al de color, al que te acaban de mandar el evento. Dame un minuto que lo tengo que terminar de cargar. Va a ser más interesante porque hay más. Y después volvemos acá. Ahí se pasa. Bien. Sí, tranqui. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es que en la textura la variable intensidad se concibe con esos dos conceptos, con el de clave de valor y contraste. Bueno, esto que está acá es lo que ya hemos hablado la clase pasada y recién. Cuanto más luminoso, el valor es más alto. Cuando hay más cantidad de luz, el valor es alto. Cuanto más oscuro o llegando a cero el valor, hablamos de valor bajo. Bajo es negro, alto es el blanco puro. Entonces, seguí. Este es el modelo de Munsell. Lo que ustedes ven arriba es esquemático. Lo que tienen abajo, esto se les va a dar a ustedes para que lo tengan. Se ha elaborado en la cátedra. Y lo que van a ver, en realidad lo de la derecha arriba es un esquema, porque si vamos completando cada uno de los espacios con las mezclas,
es un volumen que si hago un corte, van a ver, por ejemplo, lo de abajo. El amarillo, si yo corto por el lado del amarillo, la forma va a ser esa. Del amarillo con luminosidad del 100% al amarillo de saturación de valor menor. Entonces el valor desciende porque el blanco está arriba. Eso queda claro. Entonces se hacen combinaciones a partir del amarillo con saturación, con la saturación correspondiente al color, que es el primer tinte a la izquierda, y van haciendo combinaciones. Eso con el gris me da el del medio. El del medio, ¿entienden? A la S. Y van haciendo todas las mezclas. Entonces, ahí van a tener una cantidad de grises en la escala del blanco al negro que van a corresponder con las líneas horizontales del amarillo. ¿Les queda claro? Claro, digamos que lo que les vamos a entregar, acá está una síntesis de solo aparecer el blanco y el negro, pero en la sección que les entreguemos por tonos nosotros, además del blanco aparecen todos los grises intermedios y ahora el negro. Digamos, esta misma torre, esta misma columna que hay acá, les va a aparecer acá al lado de cada sección, y con el porcentaje de luminosidad y acá los porcentajes de saturación. Pero esto es enunciativo, informativo, porque esto lo vamos a ver en color, no le queremos saturar tanto, queremos que entiendan que es una clave de valor. Seguí, Ana. Bueno, ahí ven las distintas variantes, ¿no es cierto? De un azul con las distintas mezclas que se llaman paletas. Seguí. Y la cantidad de luz que tiene cada color. Ahí vemos, y acá ya entramos en el tema de claves de valor, ¿qué nos facilita la clave de valor? Desde el punto de vista de la percepción, eso lo vamos a ver ya ni bien terminemos este trabajo práctico, el ojo está acostumbrado a ver situaciones de contraste en el espacio, ya sean de tamaño, de luz. ¿Y qué hace el ojo? Remite o se mueve viendo estas diferencias de luces, en este caso, que están viendo ustedes, de luces y nos posibilita ver la profundidad. Si ustedes ven el acantilado de arriba a la izquierda, tenemos que el plano más próximo está con un valor bajo, negro, lo tenemos más próximo. Nuestro ojo hace un salto con el siguiente que tiene más luz, con el siguiente que tiene más luz, y así va, el ojo está moviéndose en el espacio y nos da la alternativa de definir la espacialidad. Bueno, en cualquiera de las dos instancias vemos profundidades, ya sean en la imagen de arriba o su homóloga en blanco y negro a la derecha. La de la derecha nos está dando la cantidad de luz en el espacio y nos posibilita en este ritmo de contrastes de luz una dirección de movimiento del ojo hacia la profundidad, hacia el fondo, y nos define el espacio. ¿Les queda claro eso? Esto es una cuestión meramente de percepción visual, ¿no es cierto? Ah, sí, es que pensé que alguien no entendía. No, pero eso fue más que nada cuando pasamos la explicación de color, pero bueno, es como dijo Cristina, ha sido un pantallazo de color para entenderlo de clave de valor, no nos vamos a detener en el color ahora, que es lo que creo que por ahí no entendieron. Claro. Bueno, sigamos. Eso fue antes de que explicaras esto, ahora creo que está más claro. Ahora ya nos encasillamos en clave de valor. Entonces, ¿qué es la clave de valor de un recinto? Entendemos que es un recinto, ¿no es cierto? Es el espacio que está quedando delimitado, valga la redundancia, por una delimitante, que es la delimitante de la forma arquitectónica, y nos define el recinto interior, que es el espacio arquitectónico. Entonces,
¿Qué es la clave de valor de un recinto? Esto es, ojo, pregunta de parcial, obviamente. ¿Qué es la clave de valor? Y es un valor dominante. ¿Qué quiere decir? La cantidad de luz dominante que nos da una atmósfera de claridad u oscuridad de un recinto. Pero depende fundamentalmente de los tipos de iluminación, aparte de los valores de superficie puntual de cada elemento. A ver, imagínense dónde estén ustedes. ¿Cuántas paredes tienen? Por lo menos 3 verticales, ¿no es cierto? Si yo pongo distintos tintes con distintos valores de luz, la clave de valor del recinto que a ustedes les va a dar es la resultante de toda la luz que tienen de todos los elementos, no solamente de uno. ¿Entienden? Por eso dice el valor dominante, es decir, la atmósfera. Cuando ustedes van a una reunión y entran y han discutido, dice, qué atmósfera que hay acá. La primera impresión, ¿cuál es? ¿Qué ondita que hay? O sea, acá hay bronca. O, qué ondita, qué alegría que hay. Esa es la atmósfera. Si nos remitimos ya no vulgarmente a un estado de ánimo de las personas, sino al valor que va a tener, valor dominante ese espacio, es la conjunción, diríamos así, de los valores de todo el conjunto. ¿Les queda claro? Entonces, esa distribución de la luminosidad es la que nos determina una composición X, que es la atmósfera de claridad u oscuridad. Entonces, y acá viene otro tema, pero esto se los va a aclarar las últimas imágenes. Pueden darse composiciones en general, con diferentes, con marcadas diferencias lumínicas, quiere decir con claridad u oscuridad, o donde la distribución de la luminosidad sea homogénea o heterogénea, digo, con grandes contrastes. Entonces ahí empezamos a meter otro concepto, porque una cosa es la atmósfera y otra cosa son los contrastes que puede tener interiormente, y ahí sí entramos a ver no una resultante de todo el espacio como valor dominante, que es la clave de valor, sino puntualmente cómo se van a dar cada uno de los elementos y qué diferencia hay entre, diríamos, de contraste entre uno y otro elemento. ¿Queda claro eso? Seguí porque lo vamos a definir ahora. Entonces, la clave de valor la vamos a asociar a este eje del blanco al negro, porque estamos hablando de luz, de valor dominante en el espacio. Y como rango de clave de valor, esta situación del eje dominante del blanco al negro, lo vamos a dividir en 3 zonas, diríamos así, 3 zonas distintas dominantes. La clave alta, donde aparece un sector de luminosidad en general que abarca esa porción de esa recta, de esa recta que tiene 2 polos contrastantes. La clave media, que hay una cantidad o una atmósfera media de luz, y la clave baja, donde hay una atmósfera o predominio de baja luminosidad. ¿Entienden? Entonces, las paletas vamos a poder definirlas. ¿Por qué dice paletas? Porque yo tengo un montón de combinaciones de elementos en el espacio, como dije al principio. Entonces, toda esa combinación, esa paleta de valores de los distintos elementos con sus distintos valores, una paleta alta quiere decir que es muy luminosa. Una paleta media
quiere decir que tiene luminosidad media, una atmósfera media, y una paleta baja que es oscura, que es muy oscura. Por supuesto, ahora, lógicamente, está la educación del ojo para entrar a ubicarlo. Vamos a dar un ejemplo, no se desesperen, seguí. Yo no quiero que se embarren en esto, porque es tan simple como lo he dicho anteriormente. Acá, ¿qué es lo que vemos? Primero el gradiente de blanco a negro, sus distintos estratos de clave alta, clave media y clave baja. En todo esto parece estúpido, pero los artistas plásticos entrecierran los ojos, hagan la prueba, y miren la computadora o el celular, no sé en qué estarán ustedes trabajando, y háganme acordar que haga una acotación de eso al final. Porque el que esté viendo el celular no le hace falta ni entrecerrar los ojos, porque lógicamente la pantalla es más chica, tienen una distancia y pueden visualizarlo distinto. Los que tengan computadora y tengan una distancia por lo menos de casi 50 centímetros, entrecierren los ojos. Y cuando dejan un filito, es como cuando ustedes en las máquinas fotográficas cierran el diafragma para que no entre luz, entre muy poca. ¿Qué hace el ojo? La cámara fotográfica es una cuestión que homologa el funcionamiento del ojo. ¿Vamos bien? Entonces, cuando yo entrecierro los ojos, ¿qué hago? Se me está concentrando la luminosidad y puedo ver la cantidad casi en 3 sectores de la vertical y no veo cada uno de los fragmentos. Entonces veo una situación luminosa, una media y una muy oscura. Entonces, teniendo en cuenta eso, analizamos lo de la derecha. Como dijimos que la clave alta, esto es una síntesis. ¿Vamos bien? Habían dos conceptos, el tema de la clave y el tema del contraste. Entonces, fíjense, yo voy a dar el ejemplo del primero, porque si no esto se va a embarrar, esto no va a ser tan estricto como esto. Ahí tengo una clave alta. Si ustedes ven en la grilla, hay 3 rectángulos con una escala de grises sobre un soporte blanco. Si miran en vertical, el predominio es el soporte blanco el que está sustentando como elemento. Y aparecen otros 3 en los cuales, por ejemplo, el de menor valor, que es el negro, es pequeñito. Intermedio es un gris bastante luminoso, y el gris medio, que es el que está señalando la Ana, ahora no, ese es el gris luminoso. El gris medio es un poco más grande. Si ustedes miran de ahí en vertical para abajo, cómo ante esa misma forma hemos ido combinando. En la clave alta hemos puesto la mayoría del rectángulo base blanco, muy luminoso. En el del medio hemos puesto el gris medio de base. Y en el de abajo hemos puesto un gris oscuro y un negro abajo. Y si ustedes analizan hacia la derecha, volvemos al de arriba, en ese paisaje gráfico, están metidos proporcionalmente la cantidad de superficie, ¿no es cierto?, de luz del esquema de la izquierda. Nada más que representado con unas cuestiones muy figurativas. Si uno entrecierra, ve y se aleja un poco de la computadora, hagan por favor ese ejercicio, entrecierren los ojos y van a ver las cantidades de negro, las cantidades de grises y las cantidades de blanco, cómo se igualan en horizontal. Por ejemplo, la alta mayor del rectángulo con la alta mayor de el elemento figurativo paisaje. ¿Les queda claro? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo vaya a un espacio voy a identificar todos los elementos. Por ejemplo, el alta mayor con el rectángulo. Cada uno de los elementos va a tener una cantidad de luz, pero la atmósfera, en función de eso, va a ser luminosa. ¿Les queda claro?
Si vamos a la de abajo, planteamos que queremos una atmósfera, la de abajo a la izquierda, planteamos una atmósfera de bajo valor, quiere decir oscura, y a lo mejor la superficie mayor la pongo con un valor al 0% de luz, con negro. Y fíjense, el blanco aparece como apenas un elemento que no incide en la modificación total del conjunto para que varíe esa clave de valor baja. Es tan pequeño que hace contraste, pero no incide en la atmósfera. ¿Les queda claro? Y en el del medio hay una cuestión equiparada entre cantidades de grises y de negros y las cantidades de blanco, que me hacen medio luminoso a la clave de valor. ¿Les queda claro eso? Lo mismo vamos a dar un ejemplo para que tengan idea. Pero en todo esto, lo que ustedes tienen que pensar es cuando entran a un recinto, ¿no es cierto? Si hay poca luz, los elementos son oscuros, el ambiente, la atmósfera va a ser una clave de valor baja. Si por el contrario los elementos que aparecen constituyendo el espacio tienen cada uno de ellos, estamos hablando de los extremos, cada uno de ellos mucho valor, aunque aparezcan unos medios y otros elementos de clave de valor baja, pero en la proporcionalidad es cuando en la totalidad yo veo la atmósfera que me la pueden clasificar en alta, media o baja. Bueno, el tema de un recinto. Ahí están preguntando algunas cosas, Cristi. Sí, es que vuelvo a decir, ahora voy a decir lo que es un recinto para que lo entiendan ahora. Esto es clase para cuando empecemos con el espacio, con el segundo trabajo. Cuando uno delimita la forma arquitectónica, delimita para conformar una forma a través de una delimitante. Ustedes agarran, por ejemplo, cartón, cortan unas piezas y forman o conforman una forma determinada, por ejemplo, a un cubo. Yo voy a estar percibiéndolo de afuera y voy a decir, esa forma arquitectónica tiene tales características y está generada por una delimitación del espacio. Antes de no poner el cartón, no había nada, era espacio no limitado. Yo vengo con los cartones, los pego ortogonalmente, otros inclinados, bla, 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 y me conforma o me define o genero una forma. ¿Mm? Pero lo que está dentro de esa forma es el recinto, es el espacio arquitectónico. Es el que esté relacionado íntimamente con el individuo y su escala. ¿Me va siguiendo, Sofía? Bien, genial. Espérate que me ha preguntado algo Agustín. En la clave media menor. En el paisaje, ¿por qué no hay elementos negros? Media menor. Media menor. Lo que pasa es que me parece que este debió ser gris oscuro en vez de negro. Sí, es un gris oscuro. En vez de ser negro, por ahí el esquema está confuso. Debió ser gris bien oscuro como el de la casita. ¿Bien? Es la proporción del oscuro que va a pasar. Ese mismo criterio está pasando en el del clave baja, baja, mayor. Esta, acá. Sí, tal cual. Bueno, me alegro que se den cuenta, gracias. O sea que están atentos, me parece bárbaro. La próxima lo corrijo. Bueno, esto es lo mismo, nada más que lo he especificado en una escala mucho mayor. Sigan. Seguí. Volví a la clave media. Claro, mira, ahí está corregido. El blanco es blanco, es la mayor cantidad. ¿Lo ves? En el media mayor, Agustín, lo que no hay, en el de arriba. Sí, pero este no. Ese no, tendría que haber sido un gris más oscuro. Sí, claro, sí. este.
Bien. Sí, tal cual. Tal cual. Es que lo de la derecha era una cuestión definida. Ahí está igual, ¿viste? Claro, está bien. Sí. Digamos. Bueno, acá estas son maquetas de alumnos de hace muchísimos años, pero en estas primeras imágenes lo que estamos haciendo es un paralelo de llevar una forma arquitectónica con X cantidad de materialidad y características formales y tintes a blancos y negros. ¿Mm? Entonces, ahí vemos que cada uno de los elementos tiene un valor determinado, y si uno lo mira al de abajo a la izquierda, ¿no es cierto? Vemos que de pronto puede ser, en la instancia de visualización al principio, muy luminoso, ¿no es cierto? Y en general es luminoso, a pesar de que aparecen estos elementos de valor medio, el vertical, ¿no es cierto? Ese como ladrillo que aparece texturado, ese elemento texturado, pero en general hay una combinación de situación de distintos valores, pero en el equilibrio me da una situación de un valor, de una clave de valor alta. ¿Mm? Seguí, Ana. Ya estamos en el recinto, en el interior. Siempre hacemos el paralelo con los grises y negros para ver las cantidades de luces. A ver, arriesguese alguno a decir en la situación de abajo qué clave de valor o atmósfera hay. Yo espero contestaciones. Media, baja, menor, ahí están escribiendo. Baja, perfecto, es baja. El mayor es porque ya lo vamos a ver, hay contraste. Entonces, son paletas bajas. Sí, a todos los que han puesto, perfecto. Sigamos, Ana. Gracias por colaborar. Ahí, baja mayor, baja. Seguimos en baja. Muy bien. Ahí, también baja. Perfecto. Pero fíjense, ¿qué aparece en el espacio acá? Y por el tipo de iluminación que viene desde afuera, entra por una rajadura, se ilumina solamente un sector y en la espacialidad voy a tener que mi ojo, antes de esa raja de luz, está un espacio y puedo visualizar atrás de la raja de luz en forma posterior el espacio final, que se ve muy poco diferenciado. O sea, que acá ha habido un contraste alto, no clave de valor. La clave de valor es baja, porque la atmósfera es baja, porque esa rajadura que hay ahí en la cual, sí, ahí se ve la textura, Sofía. Perfecto, porque está iluminado. Fíjense que esa pared que sabemos que tiene esa textura, cuando no le da la luz, no se ve la textura. Ahí es una cuestión netamente práctica de la incidencia de la luz y la importancia de la luz en la textura. Pero aquí vamos a esto. No hay luz, no hay textura, pero esa raja de luz me posibilita la diferenciación como de dos subespacios, pese a que las delimitantes me han formado un solo espacio. Pero este ingreso de luz que contrasta fuertemente entre luz, cuyo valor es alto, y el resto, cuyo valor es bajo, me está posibilitando un contraste alto. La atmósfera es baja, pero con contraste alto de los elementos que aparecen. O sea, todos los demás elementos yo los visualizo como negros. Únicamente la rajadura absolutamente blanca. ¿Mm? No aparece ningún punto medio. ¿Queda claro eso? Seguí, Ana. No hay más diapo en esta, Cristi.
No hay más diapositivas acá. Bueno, entonces en función de esto no importa. Vamos a ir ahora a lo de textura. Volvemos y retomamos el tema. Volvemos a la textura. Bien. ¿Qué hemos hecho? Hemos definido las claves de valor y el contraste. ¿Les queda claro que clave de valor es la atmósfera que se genera en general? Que puede ser valor alto, valor medio y valor bajo, que son los tres, diríamos, horizontales en esta gráfica. Y en vertical está contrastada como una tabla de doble entrada, los contrastes que van verticales. Contraste alto, contraste medio y contraste bajo. Si hacemos la combinación, no, quiero que entiendan que son dos cosas independientes que se analizan en una imagen, en un recinto, en un espacio. Clave de valor, lo general atmosférico, la cantidad de luz. El contraste es de los elementos. ¿Les queda claro eso? Entonces, en esta combinación, esto se los voy a pasar, no se preocupen. Hacemos una relación de contraste y de valor. Ahí, digamos, porque vamos a terminar con lo teórico y nos vamos al ejemplo. A ver qué sigue, Ana. Bueno, acá ese es el piso de la Pampa del Leoncito, en Barrial. A partir de esa textura se ha ido trabajando como objetos y se les va poniendo a uno clasificado como elemento texturante, que fíjense que son todos los elementos texturantes distintos, y los intersticios. Entonces, en función de esto parece un juego. Se va poniendo el elemento texturante con un valor o con un color, en este caso un valor 0 de luminosidad, y los intersticios con un tinte. ¿No es cierto? Después, en el segundo, variamos el objeto, que es un gris medio, un elemento de valor medio de luz, y sigue esa misma intersticio en rojo. Ese mismo objeto variamos, ahora el objeto tiene un tinte con una cantidad de luz y el intersticio es medio. Si a esos tres los llevamos a escalas de valor, o sea, los revertimos a todos estos objetos gráficos en una escala de blancos y negros, nos da la resultante de abajo. ¿Qué nos dice eso? ¿Cuál es la clave de valor del primero? A la izquierda. Díganme eso, el de la izquierda, el de la derecha, el que le sigue y el que le sigue. A ver si se animan. Clave de valor, no contraste. Sí, el primero es baja, el segundo es media, y el tercero no es alta, es media también. Acuérdense que en la media tendría que ser muy luminoso para que fuera media. Y si entrecierran los ojos, hay muy poca diferencia entre el segundo que han catalogado de medio con el tercero que han catalogado de alta. Entonces yo diría que es la clave baja, media y media. Nada más que son dos medias distintas, que no son dos pares de medio. Dos claves medias distintas. La de la izquierda tiende a ser más baja y la de la derecha tiende a ser más alta. Tiene más luminosidad. Es una media, y ni siquiera es media alta, son medias los dos. ¿Queda claro eso? Seguí, Ana.
Bien. Acá seguimos en este mismo juego que nos está ayudando a entender los dos conceptos. Es la misma textura que hemos hecho. Hemos revertido el objeto texturante y el intersticio su cantidad de luz. ¿Qué nos da el primero y qué el segundo? ¿Qué clave de valor? Baja y alta. Muy bien. Pero ahí vamos a terminar con intensidad y vamos a volver de nuevo porque vamos a hablar de contraste. Cosa que no vayamos pisando las dos cosas juntas para que las puedan entender. Seguí, Ana, no sé si hay más de eso. No, volvé para atrás ahora. Las últimas tres. Ahí. Nos posicionemos entonces ahora en los tres últimos. ¿En cuál de los tres de abajo? ¿En cuál de los tres de abajo hay mayor contraste? A ver, en el primero, de izquierda a derecha, correcto. Pero fíjense que en el de la izquierda hay mucho más contraste, porque si uno se lo lleva a la escala de grises, hay un blanco, hay un gris claro, casi blanco en los intersticios, y el otro elemento está totalmente opuesto. O sea que estamos en un 0% de luminosidad en uno, y en un 10% y en un 90% de luminosidad en los intersticios, ¿correcto? Cuando vamos al segundo y al tercero, yo creo que los contrastes son iguales. La diferencia, ¿no es cierto?, es que hay contrastes medios, porque están muy próximos. El gris en el del medio, el gris del intersticio casi blanco con el gris medio del objeto. No hay un gran salto. Entonces el contraste entre los elementos es medio. Ya lo vamos a ver. Y en el otro también pasa exactamente lo mismo, nada más que se evidencia más el objeto texturante en el del medio por ser el intersticio blanco. Acá Gonzalo Barcala me pregunta, ¿y en el rojo, profe? Bueno, el rojo de la derecha, su homólogo es el de abajo. Les digo porque en realidad esto es así, los he dibujado yo, o sea que los he llevado consciente a su homologación en cuanto a la cantidad de luz. Es la misma situación, nada más que la percepción, una es a través de un tinte y otra es a través del valor de luz de los tintes. Entonces la percepción es lo mismo, ¿se entiende eso? Bien. Seguía el siguiente, Anita. Ese. ¿Qué me pueden decir del contraste de la primera y de la segunda? Dice Mariano, usted ha puesto igual. Los contrastes son altos en ambos, correcto. Porque estamos evaluando no la cantidad de luz, estamos evaluando dónde están posicionados los valores de los elementos que intervienen. Y en el primero tenemos 0% y 100%, ¿no es cierto? Y en el segundo tenemos 100%, 0%. ¿Vamos bien? En cantidades de luz estoy hablando. Sí, sigamos. Mirá, ahora andate, Ana, los límites los vamos a ver, perdona que te maree. Andate, no, los límites los vamos a ver después, ya nos vamos a sacar las dudas aquí.
Bueno, me saco de esta presentación por la otra. El que te mandé esta mañana. Bien. Esta. Ahí va. Perdonen chicos, pero bueno. ¿Esta? Sí, acá vamos a hacer un ejercicio. Acá hay una textura X, que en realidad a la distancia que la estamos viendo, no, a ver, hay una diferenciación de ver textura en la computadora o en un celular, tiene que ver la distancia, que son los límites de percepción. Pero en este caso, vamos a dejar de hablar textura porque yo he hecho un juego de manejo para poder definir las claves de valor y los contrastes de una imagen. Esto podría ser una textura en el espacio, ¿no es cierto?, que ustedes van a hacer. Bueno, si ustedes se posicionan, fíjense, la que se ve con más claridad abajo es la de abajo a la izquierda. Esa es la a la izquierda. Esa es la figura origen, ¿correcto? Bueno, entonces nos vamos a ir arriba. No vamos a hablar de textura, quiero que entren a ver claves de valor. La clave, esto está cocinadito, ¿me entienden? ¿Dónde está la mayor luminosidad? A la izquierda, en la imagen de la izquierda, arriba. ¿Cuál imagen tiene baja clave de valor? O sea, oscuridad en el espacio, en el de la derecha. ¿Vamos bien? Entonces, si uno tiene este gradiente de abajo, la luminosidad resultante del primero, vayamos al primero, Ana, del primero, ¿dónde está ubicada? Ahí, es casi blanco, aléjense, y es casi blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que es una clave de valor extrema, con mucha luminosidad. No estamos hablando de los elementos que intervienen, estamos hablando de la resultante de la imagen. Entrecierren los ojos y van a ver la cantidad de luz que hay. O sea, el ambiente, la resultante de luz. Pasemos al segundo. Entrecierren los ojos. Clave de valor, obvio, media. Entrecierren los ojos. ¿Dónde está la cantidad de luz correspondiente? Y en donde he indicado con la línea roja. Esa es la cantidad de luz. Vayamos al tercero. No me digan que hay contraste, no toquemos el tema todavía. Veamos la cantidad de luz. Nos hagamos un poquito para atrás, entrecerremos los ojos. Y es una clave de valor baja, pero muy próxima a la media. ¿Vamos bien? Ahí. Y vamos a la última. Ahí casi ni se visualizan los elementos. Yo veo casi un pleno negro. Entonces, estoy en una clave de valor bajísima. Baja, baja, baja. ¿Mm? Yo les diría que casi un 95%. ¿Les queda claro eso de clave de valor? Bien. Obviando la clave de valor. A ver, dice Gonzalo, profe, la tercera imagen podría ser media menor o pasar. Y sí, está en el límite. Depende de tu ojo. Yo la vi así. Pero vuelvo a insistir, si esto lo estás viendo en la computadora es una cosa porque estás viendo la distancia. Porque todo esto tiene que ver con el límite de percepción que tenemos que hablar ahora. Pero como para enseñarles, no enseñarles, porque no enseño, informo. Les estoy comentando cómo es la historia. Tienen que ustedes ahora entrar a educar el ojo. Pero aparte, si ustedes están en una notebook o en una computadora de escritorio, es una cosa, porque están a 50, 60 centímetros. Si están con el celular, es otra historia. Lo están viendo a otra distancia. ¿Les queda claro? Entonces, en esta situación de que vos estás hablando, Gonzalo, sí, puede ser una media alta y puede estar entre las dos. Y todo va a depender de esto.
de los límites de percepción de la textura, porque si yo me voy muy para atrás a percibir esto, posiblemente, como el elemento texturante se achica, la luminosidad ya no va a ser la misma, se aproxime más a una clave baja y no a una clave media. ¿Entendés, Gonzalo? Y sería media. Sí, va, genial. Bueno, ahora nos vamos a contraste. Vayamos a la cuestión de abajo. ¿Qué tenemos que ver en el contraste? ¿Qué dijimos que era el contraste? Eran las variaciones en los elementos, ¿no es cierto? En la mayoría de los elementos. ¿Qué quiere decir contraste? Saltos. Entonces, acá ¿qué identificamos? Los elementos y los ubicamos cada uno en su clave. El elemento texturante es negro, el intersticio es blanco. Estamos en los extremos. La distancia, exacto, Ana. La distancia entre uno y otro me da un gran contraste. Contraste mayor. El segundo. Fíjense, identificamos los elementos y sus... En el segundo, Anita. Ah, mayor. En el segundo, fíjense, identificamos los valores de luz de cada uno de ellos y los ubicamos en la escala de grises. Hay un salto, no es extremo, ni es muy próximo, ¿no es cierto? Chicos, estos son dos ejemplos, nada más. Imagínense las variaciones que se podrían hacer. Contraste medio, ¿no es cierto? Ahí pasa lo mismo, nada más que estoy en ¿qué? En dos elementos que están en otro sector de la recta, pero la distancia entre uno y otro, fíjense, casi es igual al del segundo. El salto, el contraste es casi lo mismo, nada más que ubicado en una altura de la clave de valor distinta. Sí, Jorge, ¿qué pasa? A ver, ¿cuál es tu duda? ¿Por qué son contrastes medios? Porque contraste implica el concepto de salto, diferencia. En el mayor, el contraste es alto. ¿Por qué? Porque la distancia en esa escala de negros y grises es grande. Volví al principio, Ana, al contraste mayor. Usted tiene cada uno de esos tintes, el negro y el blanco, ubicados en la escala de grises. Ahí. ¿Cómo está ubicado uno y otro? En los extremos. Entonces, el contraste es el máximo. Blanco-negro. La distancia es grande. Contraste mayor. Diríamos, ¿vamos bien? Bien. O contraste alto. Contraste, en realidad no es alto. Yo lo he puesto... Cuando ustedes lo hagan en el parcial, todo es alto, medio, bajo, ya sea para clave de valor o para contraste. Contraste alto, ¿por qué? Porque es grande la diferencia. Los del medio es contraste medio. Ubicados donde sea en esos dos elementos, ¿no es cierto? Porque yo puedo elegir los dos del medio y estoy en un sector, pero están próximos los dos. ¿Me entienden? En el segundo también, nada más que están los dos muy próximos, pero con un valor muy bajo, el de la derecha. Y en los otros tienen valor alto, ¿me entienden? Pero hay un contraste medio. Y el último, que casi ni se ve, el contraste es bajísimo, porque están los dos tintes muy pegados. ¿Entienden la diferencia? Estoy esperando las contestaciones. Bien.
Ustedes se tienen que posicionar en eso. Me preguntan clave, es la resultante general del ambiente. Entrecierro los ojos y veo. Me preguntan contraste, identifico los elementos dentro de esta red, de esta recta bipolar, ¿no es cierto? Estos dos polos. ¿Dónde ubico? Están muy separados, el contraste es alto. Están medianamente separados, el contraste es medio. Ubicado donde sean. Y están muy juntitos los dos, el contraste, el salto, la diferencia es bajo. En el último, están tan pegados que casi el contraste es nulo. No hay contraste, no hay salto. Podría haber sido todo negro, porque podría haber elegido entre dos grises y podría haber sido un contraste bajo, pero con dos elementos ubicados en otra área de la recta. ¿Me entienden? Son distancias. La clave, a ver, Mariano, la clave de valor y el contraste se calcula. No te entiendo. ¿Cómo eso es etiqueta? Estamos haciendo un análisis, pero cuando vos estás haciendo un espacio, lo estás definiendo y generando, porque vos querés definir una atmósfera y un contraste en las cosas. Creo que pregunta si hay algún porcentaje o alguna precisión de cálculo, o si simplemente se coloca lo que estamos diciendo, alto, medio, bajo. Según la percepción del observador. Claro, vamos a hacerla así, porque eso dijo Florencia. Está la Ana. Perdón, soy Ana. He usurpado la sala de Florencia. Nadie sabe, pobre. Sí, a niveles operativos no les vamos a decir 30, 40, porque yo tampoco he sido exhaustiva en esa escala de negro al blanco. Se han puesto 2, 4, 6, 8, 9, podrían haber sido 45 o 10 para dar porcentaje, ¿no es cierto? No, son resultados generales. Bien. Seguí, esto cerrarlo. Bien, ¿cuál paso? Esto les soy absolutamente sincera. Pregunta de parcial. Vamos a ser concretos. Yo quiero que sepan. No quiero hacerlos parir ni sufrir en un parcial. Quiero que entiendan el concepto. Pero también se les va a... ¿A textura, Cristi? ¿Cómo? ¿A la de textura? Claro, me refiero... sí, Ana. Bien. Sí, tiene que ver con cada uno, Kevin. Sí, tiene que ver. Pero en líneas generales, cuando hay un contraste alto, hay de aquí a la China. O sea, no hay... Pueden haber sutilezas en un contraste bajo, ¿me entiende? De más menos gris, pero en líneas generales no se les va a tomar en un parcial una cuestión con picardía. Quiero evaluar si lo saben o no lo saben, nada más. Y por supuesto que vamos a tomar definiciones de cosas. Definiciones de todo lo que hemos hablado y que están en los apuntes. Desde ya les anticipo. Bueno, y ahora vamos a ver algo que es elementalísimo para la textura, que son los límites. Muchas veces se confunden, o no se confunden, interpretan que el límite está en función de cómo se visualiza. No está mal, pero en realidad cuando uno genera forma, en este caso que ustedes en el trabajo práctico van a manejar la textura a través de un elemento texturante que se les va a dar, ¿no es cierto? Ustedes van a definir la escala, ustedes van a definir cuándo se ve textura. ¿Por qué? Porque van a aplicar una operación de simetría, porque ese elemento texturante tiene dimensiones y ustedes van a tener que replicar esa generación de esa forma hasta que se vea textura. ¿Y qué va a tener que ver? Y el tamaño del elemento texturante y el campo, ¿cierto?
Pero esto es una cuestión de generación formal, de diseño. Esto no es arbitrario, ni que no, ay, le puse textura pero no se ve porque paso al lado de la pared. Y por supuesto, si estás generando forma y querés que vea una textura a una pared que está circulando a 1 metro, vas a tener que poner el elemento texturante de tal tamaño que a 1 metro ya se vea textura. Entonces, cuando hablamos de textura tenemos que hablar de cómo se percibe. Entonces estamos hablando del límite superior e inferior. Si de última ustedes dicen que esto también es por definición, un límite, ¿por qué tiene límites la textura? Y porque nosotros dijimos que para que haya textura, el elemento texturante tiene que perder su significación de objeto. Esto es fundamental. Cuando yo veo el objeto, veo un objeto, no veo textura. Cuando yo veo un campo texturado, pónganle una pared texturada, y es más importante la entidad o campo texturante que la entidad que no logro verla, es porque hay un campo texturado y hay textura. ¿Eso queda claro? Ahora voy a empezar a explicar esto. Pero esto por definición. Dijimos que había textura cuando el elemento perdía su singularidad, dicho en el texto, y en pos de una entidad texturante, en pos de una textura. Por un lado tenemos el elemento texturante y por otro lado tenemos la textura como producto. Pero esta textura tiene que tener ciertas características de límite para que sea textura y no sea un campo con una suma de elementos texturantes que yo puedo identificar uno a uno. ¿Vamos bien? Entonces ahí aparece el concepto de límite de textura. Hay dos límites. El inferior, que se refiere a la pequeña dimensión que el ojo alcanza a ver. Por ejemplo, yo estoy en una pared de ladrillo. Y estoy a medio metro. Voy a ver el ladrillo como objeto. No hay textura. Pero el ladrillo va a tener partículas de conformación de su materialidad que está en función de cómo mira mi ojo. Ojo, que hay ojos miopes, astigmatismo, presbicia, o sea que la percepción va a cambiar. Por eso dice que esto tiene que ver con el poder de resolución del ojo. Pero en líneas generales, un elemento o una textura, un elemento texturante de 1,5 milímetros lo puedo ver a 5 metros de distancia. Por supuesto, un ojo 10/10. No es el mío. ¿Entienden? Entonces, esa pequeña elemento texturante, ese es el límite inferior, puedo verlo a 5 metros de distancia. Cuando yo me retiro de los 5 metros, ya no lo veo más al elemento texturante. Por debajo de esto, la impresión de textura desaparece. Seguí, Ana. Todo esto está en los apuntes, chicos, ¿eh? Métele la siguiente diapo. Esto lo vimos el otro día, que era el Instituto del Mundo Árabe de Jean Nouvel en París. Fíjense, en la de la izquierda, los elementos delimitantes de ese ingreso no son textura. Puedo ver la textura de cada uno de esos elementos llamados revestimientos verticales, ¿no es cierto? Cuadrados. De los de la izquierda, Ana. Lo de la izquierda y lo de la derecha del ingreso.
Yo ahí veo cada uno de los elementos. Eso no es un elemento texturante, pero puedo llegar a observar a esta distancia la textura interna de cada uno de esos elementos. ¿Vamos bien? Si vemos hacia el final, que ahí está lo que hablamos de los elementos que regulaban la cantidad de luz. ¿Qué puedo observar? Y un cuadrado general que se va repitiendo y ahí no hay textura. ¿Dónde hay textura? En el interior, que son todos aquellos elementos que en la foto de la derecha puedo entrar a ver, ¿no es cierto? Que ahí en ninguno de estos casos hay textura, salvo en los más pequeñitos, en la resultante en el piso se ve textura. De esos más pequeñitos se ven ciertos sectores de textura y otros donde ya no veo textura porque veo el elemento. Entonces, ese elemento con ese tamaño, el más pequeñito, estoy a 10 metros y ese es el poder de resolución del ojo, ¿no es cierto? El límite inferior. Seguí. Ahora, el límite superior, ¿no es cierto? Es el máximo tamaño que pueden alcanzar los elementos menores para seguir siendo considerados como factores de textura. Yo me voy alejando, y ese elemento desaparece a los 25 metros de distancia. Pero aparecen otros posiblemente. Por ejemplo, el cuadrado que contiene a todos los elementos de iluminación de ese panel vertical de Jean Nouvel. Entonces, esta relación es la relación entre el elemento y el campo texturado. En el otro se refería a la mínima, ¿no es cierto?, al poder de resolución del ojo y que está para un milímetro y medio a 5 metros. Esto tiene que ver de la relación del elemento texturante con el campo generado. Entonces yo, para ver esa, seguí, a lo mejor está la otra, está lo de Jean Nouvel, creo, a ver. Seguí con el otro, Anita. ¿Sigo con la próxima? Bien. Ah, se fue. Bueno. Se fue. ¿Te vuelvo? Volví a la de Jean Nouvel. Ahí. Por ejemplo, para poder ver esa fachada del edificio de atrás, ¿no es cierto? El límite superior va a tener que ser mucho más distante en mi ubicación, hacia atrás, para que yo pueda ver como elemento texturante el cuadrado general, ese, porque ahí lo estoy viendo como objeto. Ahora, la distancia, el límite superior de lo que está dentro del cuadrado posiblemente es en donde está parado el fotógrafo. ¿Les queda claro? Porque como es una relación de objeto con campo texturante, estos pequeñitos que mostró la Laura de la foto de la derecha, que están metidos adentro de cada uno de esos cuadrados, ¿no es cierto? Esta es la relación del elemento texturante con el campo texturado que es el cuadrado. Y cuando uno ve la foto de la izquierda, cada uno de esos cuadrados es el campo texturado. Y el elemento chiquitito es el elemento texturante. Pero para que yo ese cuadrado pueda verlo como elemento texturante, y me tengo que ir mucho más alejado, porque se va a perder la textura interior y va a aparecer esa forma cuadrada como el elemento texturante. ¿Les queda claro? Entonces, en todo esto, cuando ustedes tengan imágenes como las que les ponemos, ustedes tienen que ver la relación de cada uno del elemento con la superficie del campo texturado, de la imagen. ¿Entienden? Por ejemplo, la de la izquierda. Ustedes ven adentro del campo texturado, del cuadrado,
y el cuadrado. Entonces, esa es la relación que ustedes tienen. Ahí sí hay textura. En todo el pleno no hay textura. ¿Me entienden? Seguí, Ana. Ahora nos vamos a la madera. Sí, o sea, si uno... La foto de arriba es una madera, un leño para hacer asado, que estaba, me pareció muy interesante porque estaba comido por los bichos, ¿no es cierto? Que se van comiendo la madera. Y en la foto de arriba, ¿ustedes qué ven? En realidad el camino del bicho, todo el campo texturado y el camino del bicho. Ahí tenemos varias texturas. ¿Hay textura? Sí, por más que el camino del bicho es objeto, ¿no es cierto? Pero adentro del objeto hay textura y por afuera, eso que está mostrando Lana, es textura, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué pasa? Si yo me voy acercando a lo que estaba, no al camino del bicho que comió, que también podría ser, pero es más lisa, sino esa que está mostrando la Ana, es la imagen que tenemos abajo. Entonces, en la imagen de abajo hay una relación de el elemento texturante con el campo texturado. Y arriba tenemos la relación del campo texturado, que es todo el leño, en las superficies donde hay textura. Que no se entra a identificar todo lo que está pasando allá adentro. Se ven como manchas, líneas, textura, diferenciación de color. No puedo identificarlo, pero veo textura. Cuando me acerco, esa mancha que estaba arriba, esa mancha negra en la zona texturada, pasa a ser objeto abajo, a la izquierda, ¿no es cierto? Abajo a la izquierda, con su propia textura. Estos son los límites de percepción de la textura. ¿Qué es importante en todo esto? Y la visualización, la relación, primero, del elemento texturante con el campo. ¿Con qué determinación del campo texturado me estoy refiriendo? Y lógicamente tiene que ver con la visualización del individuo. ¿Dónde está parado? Seguí, Florencia, iba a decir, perdón. Estaba bien, No, estaba bien. todos los chicos se confunden, claro. Hoy soy Florencia, no Ana. Bueno, esto es lo que dije al principio, que la textura es un elemento visual, pero también es táctil. Hay muchas texturas que solamente se dan por la visual y otras con visual y táctil. Entonces, pueden ser indistintas. O sea, una persona que no tiene muy desarrollado o al 100% tiene deficiencia en su capacidad visual, puede definir textura a través del tacto, pero no todas las texturas. Y ahora venimos con la clasificación. En cambio, en lo visual, ¿qué pasa? Sí, las tres clasificaciones que vamos a tener de textura se pueden dar de visual, pero desde los aspectos táctiles, solo dos de ellas van a poder identificarlas. Y fundamentalmente la segunda y la tercera va a tener también falencias, se van a dar cuenta por qué. Seguí. Entonces, ¿de qué va a depender esta clasificación de textura? De la dimensionalidad. Cuando hablamos de dimensionalidad, es que estamos en la bi o en la tridimensión. Bidimensión son dos ejes perpendiculares, un papel, por ejemplo, ¿no es cierto? Si hablamos tridimensión, estamos hablando del espacio y de la forma en el espacio. Entonces, en función de eso, tenemos una gran clasificación primero, que son las texturas lisas, las rugosas o profundas y las volumétricas. Cuando tenemos esto y pensamos en el modo o en la dimensionalidad que aparecen, ya creamos una diferenciación entre ellas. Seguían. ¿Por qué? Porque vamos a ver que las lisas son bidimensionales, son las que ustedes han hecho el año pasado. Si no me equivoco, Ana, ¿era así? Que habían manejado las texturas en la bidimensión.
Sí, todo bidimensional. Sí. Sí, todo dimensional. Y ustedes las pintaban o ponían papeles o lo que fuera, pero estaban en una apreciación bidimensional. Entonces, las lisas o bidimensionales, ¿en qué se basan? En que los elementos que aparecen tienen diferencias tonales y aparecen las variables del color, que son tinte, luminosidad y saturación, y que no dependen de la incidencia de la luz, para que cada uno de estos elementos texturantes se evidencien. Lo están, diríamos, fabricando, lo están generando a partir de las diferencias tonales y no de la incidencia de la luz. Esta es la diferencia entre las texturas lisas y las otras dos. Son los dos grandes grupos. Unas son bidimensionales y las otras son tridimensionales. ¿Me entienden? Entonces, estas que son bidimensionales se manejan con el concepto de color. Concepto de color que tiene tres variables: tinte, luminosidad y saturación. ¿Qué hacemos? Manejamos esas tres combinando a priori, que es lo que queremos lograr. Y las diferencias de tinte, de luminosidad y saturación nos van a dar la textura. ¿Les queda claro eso? Y no tiene que ver con la incidencia de la luz. Entonces, por ahí hablamos que estas diferencias, estas texturas, la persona que tiene problemas en la visión no es lo más óptimo, posiblemente no las puede ver bien. Seguí, Ana. Me quedan 2 minutos para terminar. Bueno, estas son táctiles. Fíjense, la primera es un elemento que en realidad están haciendo una simulación de la tridimensión a partir de ¿qué? De la variable orientación. Porque en el sector donde se ha reducido o viene la curva de esa delimitante, señalate la gana, ahí han modificado la variable... ¿Cuál, Cristi? Perdón, ¿cuál me decís? Arriba a la izquierda, que estamos manejando dos variables, las variables intensidad y la variable orientación. Ahí la intensidad, hay distintos valores en los elementos, ¿no es cierto? Entonces, estos son cuestiones meramente ópticas, cualquiera de las tres. En la de la derecha, fíjense, aparece elemento. A ver, hay textura, ni bien ustedes se retiran de la pantalla, chicos. O sea, si yo lo miro así, yo puedo decir en ninguna de las tres hay textura. Esto es una cuestión informativa para que vean cómo se va dando a niveles de color. Pero si yo tengo que poner un límite de percepción de la textura para que cualquiera de las tres sean textura, me tengo que retirar exactamente como 2,5 metros, 3 de la pantalla de la computadora. ¿Les queda claro eso? Ustedes tienen que hacer la relación del elemento con el tamaño del elemento texturante. Bueno, y en esa han variado la forma y han variado con un mismo tinte la saturación al negro o al blanco del elemento texturante y de los intersticios. ¿No es cierto? Pero es un mismo tinte que ha variado el valor de los elementos. Y en el otro no, ya hay una combinación de un elemento texturante que ha variado su tamaño, ha variado su tinte, y esos son los que nos está dando la textura, la situación del manejo de color y los contrastes. Sí, Ana, pero todos son bidimensionales, a pesar de que el primero parece tridimensional, pero es una cuestión de... una cuestión... cambio del valor. Claro. Bueno, al segundo grupo, vamos con las superficies, las texturas rugosas o profundas. ¿Cómo son? Laminares. Y ahora, tanto las rugosas o profundas como la que viene después, que es volumétrica, estamos
en las mismas características o necesidades para que exista textura. Van a depender del ángulo de incidencia de la luz y del tamaño de la fuente luminosa. En el anterior dependía del color con sus 3 variables, ¿no es cierto? Y era independiente de la incidencia de la luz. ¿Por qué? Porque no produce ni luz ni sombra. En cambio, en las rugosas o profundas y en las siguientes, que son las volumétricas, ¿no es cierto? Se dan a través de la incidencia de la luz y del tamaño de la fuente de la luz. Y ahora se van a dar cuenta por qué. Porque si yo tengo poca potencia de luz, es muy baja, las texturas no se van a visualizar. Ustedes lo vieron en el ejemplo cuando me decían, hay textura en el trabajo del alumno, que una chica, Sofía creo que me dijo tiene textura, y todo ese elemento laminar tenía textura, pero como no le daba luz, no se veía. Estamos en ese caso. Seguí, Flores. El caso de una superficie de hormigón, por ejemplo. ¿Tiene que ver con la incidencia de la luz? Sí, porque si no, no podrían estar viendo estas superficies y estas situaciones de bajorrelieves que van quedando por el encofrado, ¿no es cierto? Y por una cuestión de consistencia del hormigón. Si nos acercamos más, ya no vamos a ver la superficie general, sino que vamos a ver la participación de la arena y toda la parte de grancilla, o sea, de los elementos texturantes, en la foto de abajo. ¿Mm? Pero dan superficies como resultado laminares. ¿Les queda claro? Seguí. Fíjense, arriba, en función de la disposición del elemento texturante, este es un muro de ladrillo. Primero, ¿qué se evidencia? Parecieran los objetos de los parapetos, ¿no es cierto? Parapetos y toda la parte de arriba del aventanamiento. ¿Y por qué se da? Por la incidencia de la luz. Si esto fuera una luz que es perpendicular a esta superficie, no se verían estas situaciones de forma. Pero sí se ve la textura de fondo de todo, que es el ladrillo. ¿Por qué? Por la relación de luces y sombras entre el elemento texturante y el intersticio, que es el mortero. ¿Les queda claro? Fíjense que todo lo que es parapeto tiene su textura propia, pero yo puedo decir es un parapeto y es lo que enmarca en la parte superior al tipo aventanamiento que parece que hubieran rellenado. ¿Me van siguiendo? Yo veo como objeto, pero adentro de ese objeto veo textura. ¿Les queda claro? O sea que hay una textura adentro de otra textura, adentro de otra textura. ¿Les queda claro? En función de cómo se visualiza. Relación del elemento con el campo texturante. Seguí que ya terminamos. Esto es superficial. Si esto fuera perpendicular a alguna de las superficies, no se vería, porque en realidad la tienen que poner a la luz desde arriba para que esa diferencia que hay ahí arroje sombra y se pueda ver el elemento texturante. Ya sea ese elemento de cinta que va entrando y saliendo, o el elemento texturante sombra también, porque todo depende cómo jueguen con esto. Sí, Ana. Acá estamos al límite de que esta textura se vea forma, ¿no es cierto? Todo en la parte superior es forma, no hay textura. ¿Dónde tenemos textura? En la parte superior. Pero siguen siendo elementos laminares sobre una superficie que es laminar. ¿Entienden? Por eso ya hablamos de rugosa. Que no hace falta que la toque, digo en este caso. Un cartón corrugado es una superficie rugosa que sin necesidad de estar visual yo puedo tocarla y darme cuenta. Seguí, Ana. Y las últimas que son las volumétricas o corpóreas. ¿Por qué le dicen volumétricas? Porque están definiéndose como elementos texturantes corpóreos y situaciones de cuerpo en general, tridimensionales.
¿Y en qué se basa? En lo mismo que las laminares o rugosas. Depende de la incidencia de la luz, de dónde está ubicado, y del tamaño de la fuente. ¿Qué quiere decir? La cantidad de luz que está arrojando. Seguí, Ana. Acá se dan cuenta que esto ya toma cuerpo, ¿no es cierto? Y aparecen los elementos volumétricos dando un volumen mayor. Si esto, vuelvo a insistir, acá la luz, evidentemente, si se ponen a analizar, viene desde la izquierda. Y yo les diría que casi perpendicular a aquella arista de los elementos ciegos de la izquierda. ¿Lo van ubicando? No puedo señalar, Ana. Viene perpendicular, claro, viene ahí y es perpendicular a donde está más luminoso. Así. Ahí es, por ejemplo, es. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos contrastes hacen que se visualice la textura. Por supuesto, si yo miro así, acá no hay textura, porque lo estoy mirando tan próximo que veo cada uno de los objetos. Me tengo que retirar por lo menos a lo mejor 50 metros para ver textura a este edificio. Seguí. Bueno, acá estaba buscando el cronograma, ¿Cómo? Recién, que me distraje porque estaba buscando el cronograma, perdón, para decir algo después. Por eso no te seguí con la textura anterior, por eso. Bueno, acá es más que evidente que ya, esta es la Caixa Forum de Madrid. Es muy interesante porque en realidad esta es una zona, este era un edificio industrial en la cual la remodelación que hizo Herzog era toda el completamiento de la forma superior, en donde se da, porque esto es del 2002, 20 años atrás, donde empezó la historia de el elemento de hierro oxidado, las delimitantes de hierro oxidado controlado, ¿no es cierto? Porque no es que se vayan oxidando y vayan cambiando permanentemente. Llegan, de acuerdo a los tratamientos, a un óxido y se mantiene. Pero fundamentalmente quiero ver la textura de la derecha, de los muros verdes, que también tienen más de 20, 25 años. Que empezó con Robert Blanch. Y ahí se da volumétrico, fíjense, es un elemento laminar apoyado sobre un muro, una delimitante vertical, pero fíjense que las características de los elementos texturantes pueden identificar zonas de distinta textura, dependiendo obviamente de los elementos arbustivos que están insertos en el muro verde. Aparte, acá se da una situación también de coloración, de incidencia en la luz, pero fundamentalmente, esto de noche, a esta distancia no se ve nada. Si no estuviera iluminado, no se ve nada. Si no hay incidencia de la luz, no se puede definir. Seguí, Ana. Ahí lo vemos, con otro tipo de incidencia de la luz y se puede visualizar absolutamente distinta, pero es volumétrico, fíjense. Seguí, Ana. Y acá vemos distintas texturas de estos elementos volumétricos. En algunos tratados, como esos muros absolutamente controlados por una poda, a otros que arbustivamente están en forma natural. En cualquiera de las instancias tenemos texturas en función del elemento hoja, que es el elemento texturante, y el volumen texturante, que es, por ejemplo, la tipo ligustrina que tienen ahí, que al podar queda un muro con determinaciones de verticales y horizontales muy angulosas, y otros elementos texturantes, cuya elemento texturante, que es la hoja, es absolutamente distinta, y que es ese que está mostrando la Ana, una visualización distinta, que son arbustos. Y después tenemos el otro, el tercero, el de arriba, que es el arbóreo, ese. Los demás son arbustivos y de cerco. Y ese con otra textura, que es otro tipo de hoja, y la saturación y densidad en el espacio, que nos da una textura volumétrica. Seguían.
Bueno, acá el elemento texturante es el árbol. Fíjense que cada uno de ellos, con sus características de follaje y época del año, va a identificar en forma personal cada elemento texturante con una característica distinta. Porque ya no importa el follaje, importa el elemento textural con su forma, el árbol con su color, su textura, su densidad propia. Y eso en la masa general, que es toda la imagen que ustedes ven, que es el bosque, la textura es esa, de la combinación de elementos. Fíjense, si yo me voy acercando, voy a ver la superficie o el elemento texturante árbol, si me voy acercando, y voy a encontrar un ciprés cuya hoja tiene características de ser perennes, entonces sus cualidades aparenciales como elemento texturante no van a variar. Los demás que ven todos en ocre es porque son caducos y sufren las mutaciones estacionales. Seguirán. Cristi, quedan Sí, 10 diapositivas. No sé si las 10 son de este tema o largamos sí, la explicación pasar rápido. para llegar a explicar el enunciado del TP. Sí. Seguí. Hablamos de la sombra. Estos son los campos de arrozales en China, donde el elemento texturante es un elemento horizontal, porque de pronto plantan y hacen estas piletas de agua para donde están todas las cosechas de... Entonces el elemento texturante es un elemento horizontal y es volumétrica. Sí. Esta es una obra de Jack Ingalls, que es del grupo Big, y esto es volumétrico. Fíjense, cada elemento es una unidad habitacional y está puesto con una ley de simetría, porque siempre hace esto Big, el grupo Big, y hay una textura, que a esta distancia se ve textura y es el elemento individual de las habitaciones. Es como, diríamos, nada más que acá termina siendo compacto con una delimitación, diríamos, con curva, pero es compacto, como el Hábitat 67 de Moshe Safdie en Montreal. Seguí. Ahí tenemos lo mismo. Seguí. Lo mismo. Ahí ya no hay textura, estamos viendo el elemento texturante. Acá también. Estamos viendo el elemento texturante. Seguí. El elemento texturante. Elemento texturante. Al final hay textura. Y cuando está escorzado, antes no. Seguí. Ahí, ajá. Listo. Te cedo, Ana. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¡Ay, no he mostrado el último! ¿Cuál? Ana. A ver, ¿cuál será? No, sí lo he mostrado. Ya está. No, ya mostró todo, Cristi. Chau. Sí. No. Cristi, Chau, mira, chicos. Chau. para, no te vayas, Cristi. No, si no me voy a ir. No me voy a ir. Del cronograma. El miércoles que viene vamos a tener consulta del trabajo práctico 1, de lo que vamos a lanzar hoy, o queda algo puntual de que vaya para el parcial. No, variables morfológicas las vamos a ir dando a la par. Después, a la par de la consulta, ¿bien? Perfecto. Sí, así lanzamos con esto. Bueno, bien. A ver, vamos a ver esto. Ay, esperen, que lo puse mal. Ahí está. Ay, ahí vamos. Déjenme paciencia que hice cualquier cosa. Ahí está. Bueno, el trabajo práctico... más lejos, ahí está. El trabajo práctico 1, chicos, ¿se escucha bien? Sí. Bien, perfecto. Está en todos los Classroom por comisión, ya subido, inclusive con los apuntes pertinentes al trabajo, con ejemplos de presentación, y con los links y tutoriales para trabajar el SketchUp, que es con el programa que vamos a desarrollar este trabajo práctico. ¿Bien? Así que bueno, pueden leer el enunciado y ver toda la información que ya se ha dejado en el Classroom. Mira, Ana, me voy por el celular, así que me voy de acá, pero sigo en el celular. Dale, bien. Ya te lo conecto.
Bueno. Cuando te llegue, aceptame. ¿Cómo? Cuando llegue, aceptame. Bueno, yo te acepto. Sí, Matías, este trabajo práctico ya es en grupo, lo único que ha sido individual, como se explicó al comienzo de las primeras clases, fue el trabajo de representación que te entregaron y el que se entregaba hoy, que es el de grafías. Si no, aún no han entregado el de grafías, bueno, por favor, durante lo que queda de la tarde, traten de todos entregar las hojas a las que hayan llegado si no completaron la totalidad. ¿Bien? Este trabajo es en grupo, de a dos, por eso se les hizo llenar la encuesta para tenerlos agrupados y de ahí en más poder organizar las comisiones. Voy a leer rápidamente. Secuencia didáctica, unidad de generación. A partir de un módulo asignado por el docente de cada comisión y teniendo en cuenta las características singulares de su geometría, estructura subyacente, vértices, aristas, caras, medianas, diagonales, se debe analizar la unidad de identificar los caracteres de delimitación de la misma, ahí está, ha faltado un enter del punto 2, y dibujar en axonométrica el prisma con todos los elementos significativos de manera de indicar eso. Esperen que admito a Cristina para que pueda ingresar. ¿Qué es lo que les vamos a entregar nosotros? Bien, vamos a entregarles un volumen en donde ya va a estar facetado, ya va a tener una forma particular. Las proporciones van a ser 2 centímetros por 2 centímetros por 4 centímetros. Corríjanme los otros JTP si he dado mal alguna medida. Y en función de ese volumen, ustedes tienen que empezar a hacer este análisis de cuáles son sus características. Los vértices, aristas, caros, empezar a trabajar con eso. ¿Bien? Para luego lo que vamos a hacer, esperen que baje acá, en la segunda parte, es que a partir de ese módulo de generación que les ha asignado cada docente, eso lo vamos a subir al Classroom. Algunos docentes ya lo han subido, particularmente yo, que soy Ana, no Florencia, estoy usurpando sala. No lo he subido todavía, lo voy a hacer en el transcurso del día. Vamos a asignarles un módulo para que pueda trabajar el grupo. Bien. A partir de esa unidad de generación, tienen que analizar y explorar los caracteres de delimitación y las potencialidades formales que tiene la misma. Ya van a haber analizado la cantidad de caras, aristas y cómo es esa forma en general, compositivamente, para de ahí en más poder aplicar una operación de simetría que vaya a generar una entidad formal final. Bien, podrá ser, las operaciones de simetría pueden ser simples o pueden ser combinadas, traslaciones, rotaciones, extensiones, reflexiones o cualquiera combinatoria de esas. ¿Sí? Vamos a la diapo siguiente. Todavía no se me carga a mí, así que no puedo leer. Ahí está. Bien. La unidad de generación asignada puede ser procesada para dar forma a otra entidad. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Por ahí tienen esta unidad, este prisma, que ya tiene ciertas formas particulares que les vamos a entregar, este volumen, pueden generar ciertas modificaciones o ubicarlo en el espacio de manera horizontal o vertical, generar alguna operación de simetría, donde hagan una segunda opción de módulo, y puede haber una tercera opción, y en función de eso, alguna repetición de operación de simetría que me genere esta superficie con la que voy a generar la textura. ¿Bien? Acá vamos a lo que dice acá en el punto 2, que es la entidad formal resultante deberá responder a 2 o 3 direcciones predominantes. En 2 direcciones, X, Y, X, Z o X, Z, o Y, Z, perdón, o en 3 direcciones X, Z, generando plásticamente entidades laminares o volumétricas, que pueden ser rectas o curvas, porque también depende cómo hayan estado generando esas aplicaciones de las operaciones de simetría, al ir vinculando las unidades según los ejes, las rotaciones o como cada uno lo vaya planteando, la superficie puede ser algo curvo, que generen algo curvo, justamente. Por eso está aclarado acá.
Desarrollo de exploraciones a nivel de maquetas digitales y de bocetos en papel. A ver, esperen que leo el chat, a ver si hay algo. ¿Yo puedo aclararte algo, Ana? Sí, Cristi. Esto va para todos. Hace ya como 15 días yo subí al Facebook un PDF en los cuales se veían trabajos de alumnos respecto de este tema en función de todos estos punteados que se les está pidiendo. Por favor, vayan a verlos, así se van guiando. Sí, esas cosas, Cristi, que has ido subiendo, las hemos cargado en el Classroom, inclusive están cargadas digamos, en donde está este trabajo práctico, para que tengan Genial. todas las referencias para poder evacuar dudas, digamos. Vean la información, vean lo que se ha subido, antes de hacer consultas, que por ahí, si ustedes ven lo que hemos subido, ya salvan todas las consultas, digamos, y pueden avanzar en el trabajo, ¿bien? Lo que preguntan ahí si es en SketchUp o en Axo. Hay algunas partes del trabajo práctico que van a ser a mano con elementos de precisión, en donde van a tener que trabajar en láminas A3, después nos enviarán, ya vamos a hablar después de cómo se entrega esto. Está todo escrito en trabajo práctico, pero ya lo haremos después. Por ahora vamos a toda esta parte inicial de exploración para ir generando la textura. Y otra parte va a ser en SketchUp. Ana, a lo mejor ¿Sí? te están preguntando para iniciar si lo hacen en SketchUp. La primera parte del análisis del elemento que nosotros les vamos a dar es a mano, digamos, a mano con elemento de precisión, que es lo que digo que está indicado también en el trabajo práctico, es lo que estaba en la hoja anterior. Pasando a la generación de la textura, con la aplicación de las operaciones de simetría, ya pueden comenzar a trabajarlo directamente con el SketchUp, con el programa. Y se va indicando el paso a paso de cómo se va generando desde el módulo inicial hasta la generación de la textura. Ahora entienden por qué la primera parte es a mano alzada, o sea, con instrumentos, pero dibujo que no sean SketchUp. Porque en realidad se les da una unidad y ustedes tienen que entender plásticamente y geométricamente cómo está constituida esa forma. Entonces, después de ese análisis, que es la primera parte, ustedes pueden ir en toda la parte de exploración e intencionalidad de generar textura final. Pero si ustedes no entienden que tienen elementos curvos, que a lo mejor tienen 50 vértices, y entienden y leen esa forma para poder capitalizar la forma y hacer estéticamente y técnicamente con la simetría el muro, el volumen, el elemento curvo o lo que resulte el campo texturante, es necesario que lo hagan a mano alzada. No, quería decirles eso nada más. Sí. Rocío, mira, sí se puede utilizar una versión menor del SketchUp, digamos, sí. No hay problema, porque en realidad también depende de la compu, la capacidad de la compu. De hecho, el año pasado estuvimos pidiendo que cuando nos manden los archivos de SketchUp, lo envíen, creo que era en versión 2013, me parece, porque para que todos los profes los podamos abrir. Si le dan un guardar como en esa versión más vieja, así no tenemos problema para abrir todos los archivos. Sí, Ana, era en 2013. 2013, gracias, Bento. Gracias. Bien. Me quedé en el 3, creo. Desarrollo de exploraciones a nivel de maquetas digitales y de bocetos en papel. Es muy importante también estos bocetos, y no tienen nada, esto es parte también del proceso, de lo que después van a ir entregando en la última etapa, digamos, es parte de todo el proceso de diseño. Registrando las distintas alternativas con captura de pantallas o renders, en el caso de las maquetas virtuales, y en bitácoras gráficas, ¿bien? Esto es toda una cuestión explorativa de cómo ustedes van a ir avanzando en la generación de esa textura. Todo eso digamos, muy valorable e importante para que lo registren. No solo ver el producto final a lo que llegaron, sino todas estas instancias exploratorias que estuvieron trabajando. Y más aún, como el trabajo es grupal, debe notarse ese desarrollo grupal justamente en cuanto al volumen de la exploración. ¿Para cuándo es este TP? Bueno, en principio en el cronograma que está subido en el Classroom están las fechas. No sé ahora con esto de que creo que hay una consulta menos ahora por el tema de que se nos corrió una teórica, probablemente se modifique, pero ya lo informaremos. ¿Sí, la fecha tentativa era el 16 de abril. Bien. Yo creo que seguimos con la instancia del 16 de abril. Bien, esto perfecto. es grupal.
Hay que En meterle principio, pata y... Sí. bien. En principio será el 16 de abril. Ya vamos a ver en el Classroom informarle las modalidades de las consultas, de cómo lo vamos a ir manejando. El punto 4, junto con el docente, seleccione la que considere la mejor propuesta para continuar con el desarrollo del trabajo. Bien. Ventu, corregime, hacemos 2 opciones de Le textura. vamos a pedir al grupo, le vamos a pedir que cada integrante del grupo haga una propuesta. ¿Bien? Y de esa Perfecto. propuesta íbamos a elegir una. Bien. Entonces, todo esto que se ha hablado hasta acá, en lo que es, una vez que analicen de manera grupal el volumen que se les entrega, el módulo, generar diferentes opciones, una por cada integrante del grupo, de operaciones de simetría para generar una textura. Y como acaba de decir Ventura, de esas 2 texturas generadas, junto con el JTP, se va a elegir una para continuar el trabajo práctico. Sí, Cristi. Acá es importante, chicos, que cada uno trabaje, porque a pesar de que acá es grupal, hay que evaluar y la promoción es individual. ¿Vamos bien? Entonces, tienen que trabajar a la par cada uno en lo suyo y después, cuando se defina, conjuntamente seguir con todos los requisitos ya con una sola entidad. Pero tienen que trabajar en forma individual cada uno una opción. Es la única forma de evaluarlos a cada uno. Bien. Bueno, y los materiales, como... Sí, Ventu, ¿vas a hablar? No, dale. Bien. De los materiales, como les estuvimos diciendo recién, con fines exploratorios se puede trabajar con SketchUp, versión 2013, por lo menos para enviarlos a nosotros los archivos. Si tienen una versión mayor, hacen un guardar como en esa versión para que lo podamos abrir nosotros, utilizando los modelos subidos por los jefes de trabajos prácticos para tal fin. En caso de que no sepa utilizar el mencionado programa, puedo utilizar los tutoriales recomendados o realizar la exploración con representaciones en forma de plantas, vistas, cortes y axonometría. El programa es gratuito y descargable de internet. Eso ya se ha subido todo para que puedan empezar a trabajar con esa información. Y justamente al trabajar de manera grupal, apuntamos que por lo menos alguno de los 2 integrantes tenga una compu y se pueda manejar directamente ya en SketchUp todo el trabajo, ¿sí? En cuanto sea posible, se procederá a realizar la exploración en maquetas de Tergopol de alta densidad, para maquetas de estudio o de Polyspan, para maqueta final, según el módulo asignado a cada alumno en su comisión. No sé esto, si lo vamos a trabajar este año, habría que terminar de definirlo, o queda todo en exploración de SketchUp. Aparte, acá hay una cosa, que hay alumnos que a lo mejor no trabajan en SketchUp, eso van a tener que charlarlo con cada docente, porque o bien pueden estar en grupo o hay algunas personas que están en forma individual y que han decidido trabajar en forma individual. La situación de la capacidad en cuanto a toda la parte digital, tienen que ser sinceros y decírselo al docente para que nos podamos adecuar en todos los requisitos y en las evaluaciones a que todos lleguen a un mismo nivel de conocimiento, aunque trabajen de una forma o de otra. Por favor, los alumnos tienen que comunicarse con los docentes. Sí, Sara, la nota es individual, ¿bien? Si bien trabajamos de manera grupal, la nota es individual, porque en la nota se tiene en cuenta la participación fuera y dentro de la consulta, y así también como las notas de los parciales que vayan obteniendo cada uno, que son individuales, parciales. Ahí está, sí, no había visto justamente ese mensaje. Bueno, no sé si tenga sentido leer los requerimientos mínimos para la evaluación, sino más o menos que arranquen con esto, con el módulo que les vamos a dejar asignado en el SketchUp, para ver a qué grupo le toca qué módulo, a qué grupo de alumnos, y bueno, comenzar a trabajar con eso como para poder tener consulta, taller, digamos, el miércoles de la semana que viene. Vamos a estar informando por el Classroom la modalidad y la sala de cada comisión para que los alumnos ingresen a su comisión y no a esta sala general que es la de las teóricas. ¿Bien? No sé, Cristi, si querés que hablemos algo más. No, prometo, aparte No, que está mientras bien, más Ana. hablen, Bueno. es demasiado. Sí, por eso.
Igual, chicos, como les digo, lean este trabajo y vean la información que hay en Classroom sobre este trabajo, para que logren entender en función de esa información que hemos dejado, de los ejemplos, cómo es el arranque de esto, y en función de eso trabajen para consultar el miércoles que viene. Sí o sí tienen que consultar el miércoles que viene, chicos, porque esto es una carrera contra el tiempo, esta materia. Y Y aparte es grupal, así que tienen que empezar y cuando otra lo vean. cosa, sí, Cristi, termina, perdón. No, está bien, está bien. Es importante que vayan a las consultas, ¿bien? Primero porque tenemos en cuenta la asistencia y después porque se nota la diferencia entre los trabajos que se consultaron y los que no se consultaron. Exacto. Acuérdense que pueden tener nada más que 4 inasistencias, tanto a teóricas como a prácticas el primer semestre y otras 4 en el segundo. No son acumulativas. A lo mejor si no gastaron en el primer semestre, no pueden tener 8 en el segundo. Esto no pueden tener más de 4 en cada semestre. Por favor, les pido, porque esto también es importante, y al momento de definición de las promociones o de las certificaciones, depende de la actitud del alumno y cuánto ha trabajado. En esta materia se trabaja. Así que, por favor, empiecen a trabajar ya. Gracias. Bueno, bien. ¿Les ha quedado alguna duda, chicos? Bueno, perfecto. Bien. ¿Hay alguna duda? Bueno, aparentemente no. Bueno, Hasta aquí llegamos está entonces. saturado. Buen fin de semana. Descansen Bueno. y empiecen a trabajar a full para la consulta el miércoles que viene.